Hmm. Ahora sí. A ver, Franco, a ver, eh, a la pregunta de Franco, implementar, ¿qué es más preferible a la hora de implementar una operación entre dos de un mismo TDA? ¿Destruir los dos o modificar alguno? Eso depende exclusivamente de lo que se esté haciendo. Si uno se fija, por ejemplo, en el caso de los ejercicios, se plantea para un caso uno y para el caso lo otro para mostrar dos formas diferentes de hacer. Son solamente dos formas viables que pueden haber y no es que una es mejor o preferible sobre la otra, depende mucho del contexto. En algunos casos uno prefiere, por las razones que fuere, que el, que el TDA no sea modificado, no se modifique. Entonces, cuando yo hago una operación que sea, no sé, multiplicar por un número, por lo que sea, ¿ok? O lo que fuere, preferimos devolver uno nuevo. Eso es cuando queremos hacer que un TDA sea lo que sí sea inmutable, o sea, que su estado no varíe. Entonces, si de repente queremos hacer operaciones que cambiarían su estado, bueno, devolvemos uno nuevo. Eh, y, y no necesariamente tampoco tiene que ser destruir los dos y crear uno nuevo, puede ser simplemente creamos uno nuevo a partir de esos dos. Eso depende, a veces va a depender un poco de la operación, porque van a haber operaciones donde digamos, ok, eh, prefiero tal vez que sea más rápido, a cambio de eso tengo que destruir lo viejo para reaprovechar, no sé, estructura interna o algo por el estilo. Por otro lado, tal vez digo, no, no, prefiero que esto sea independiente porque, o sea, todo depende mucho de la primitiva que quiero hacer con la funcionalidad que tiene, si me conviene más una u otra, o bien puede quedar a mi libre albedrío, depende. O sea, ahí está medio como el pacto que se establece entre Alan y Bárbara cuando negocian, bueno, cómo va a funcionar el TDA. Si eso no es simplemente Alan impone y dice, así es como funciona, muchas veces hay como una negociación donde dice, bueno, todo muy, si Alan es muy estricto y dice, así es como funciona, y Bárbara le dice, mira, lo que me estás dando no me sirve, bueno, ahí es donde entra un poco la negociación de ambos puntos. Así que no es que hay una respuesta correcta. Se plantean los dos casos porque a lo largo de la materia se van a ver distintas, ya sean o primitivas de TDAs concretos o ejercicios donde tengan que hacer una u otra. Y bueno, puede ser que convenga una por sobre la otra dependiendo del caso. Bueno, así que, bueno. A tu pregunta, Sebastián, si podés, o sea, me parece un poco particular, si podés preguntármelo el miércoles o mandalo por la lista, lo que sea, con algún ejercicio concreto. Si preferís por la lista, si querés preguntar el miércoles, como sea, mucho mejor. Acá me parece que se va a desviar porque además tendríamos que empezar con el ida y vuelta bueno, con qué ejercicio, bueno, y yo tratando de guiarte y no va a funcionar por acá. Bueno. Pero un minuto nomás y si no ya arranco. Digo, bueno, Dato, te dejo a vos a cargo era Dato, ¿no? Sí, sí, por acá estoy. Yo estoy Listo. pendiente de las preguntas. Ok, listo. Yo ahí ya cerré eso, pongo. Y ahora.
Preguntaron si en la práctica se va a hablar sobre el TP pila. Imagino que sí. Sí. O sea, hoy se habla de eso. Recuerden siempre que tienen el calendario a mano. O sea, ahí en el. No me refiero a donde están las meetings. Bueno, ahí también igual está. Pero pueden ver en el link, en la parte de calendario detallado, tienen todas las clases, qué es lo que se va a ver, obviamente un resumen. Y también en la página principal de la materia tienen como un glosario de las próximas clases, incluyendo esta ahí marcada, creo que en un verde, así que deberían poder ver eso. Y esto no me está apareciendo como yo esperaba, así que, a ver ahora. Un segundito, ahí presento. Ahora sí me aparece. ¿Se viene ahí? Sí, yo lo Bien. veo bien. Cualquier cosa nos avisan porque ya pasó una vez. Bueno, el lunes pasado estuvimos hablando de cómo es esto de los TDAs, cuál es el concepto de los TDAs, qué es lo que tienen que hacer, y hablamos de TDAs específicos sobre cómo van a funcionar, qué es lo que van a hacer, no cómo lo van a hacer. ¿Sí? En ese momento estábamos parados del lado de Bárbara, diciendo, bueno, así es como quiero que funcione el TDA y determinando una especificación. ¿Sí? Ay. Entonces, hoy nos toca pararnos un poco del lado de Alan y vamos a empezar a hablar de cómo vamos a hacer estas implementaciones. Principalmente vamos a trabajar con dos tipos de implementaciones. Son implementaciones sobre arreglos directamente e implementaciones sobre estructuras enlazadas. Vamos a ver que en algunos casos conviene más una u otra, en algunos casos es lo mismo o lo que fuere. Todo esto de vuelta es del lado de Alan, del lado de Bárbara, no le interesa cómo está implementado el TDA que está haciendo Alan en ese momento. Que Bárbara después puede estar haciendo otras cosas o lo que fuere. Entonces, de vuelta, o sea, hay veces que a un TDA nos va a convenir implementarlo de una forma u otra, ya sea porque anda más rápido, porque ocupa menos espacio, porque es más simple, o también por unas cuestiones de optimizaciones que van a bajo nivel, incluso que obviamente no tienen nada que ver con la notación O, que tal vez lo mencionemos un poquito, pero no va mucho para esta materia. Entonces, de vuelta, ¿por qué elegiríamos una por sobre otra? Unos criterios pueden ser complejidad, temporal, espacial, cuán fácil es de entender la solución, cuánto tiempo me lleva a implementarla, porque a veces se desprecia eso, de cuánto me cuesta implementar algo, ¿sí? Recuerden cuando en su momento cuando empezamos a hablar de complejidad dije, bueno, descartamos siempre lo que tiene una complejidad fea, por decirlo de una manera, y la respuesta es no, porque también hay que considerar cuánto me cuesta y qué beneficio tengo, ¿sí? Eso en la vida real. Entonces, primero vamos a hablar de una forma que ya debería ser un poco más fácil porque ya trabajar con arreglos estuvieron haciendo bastante en algoritmos 1, entonces, y ya empezaron a ver un tanto de esto, ya sea con el vector o antes pasando arreglos y todo lo demás. Así que después vamos a ir con el mar de punteros. Entonces, TDA vector, ¿cómo podemos implementarlo? O sea, y cuando digo implementarlo no me refiero al vector dinámico que entregaron hoy, sino a un TDA vector con las primitivas que vimos el lunes pasado, con un poco más robusto y más TDA, y no wrapper de un puntero. Entonces, obviamente tendríamos un arreglo que serían los datos, ¿sí? ¿Qué tipo de datos guardamos ahí? Bueno, ya empezaron a verlo un poquito en la práctica y todo lo que fuera, pero por ahora abstraigámonos de qué es lo que guardamos. Vamos a tener un arreglo, ¿sí? De datos. Todo arreglo tiene que venir acompañado de su capacidad, porque si no, no podemos trabajar, si no, yo no sé si accedo a una posición, si es válida o no, ¿sí? Y después la cantidad. Entonces, yo ya sé cuál es la cantidad, yo ya sé cuántos datos me guardaron, porque recuerden, yo voy a ir guardando cosas al final, en el medio, lo que sea, haciéndome lugar, pero yo no, por más que yo adentro tenga capacidad para 100 elementos, no puedo acceder a la posición 80 si el arreglo tiene 20 datos, ¿sí? Eso sería un TDA arreglo con un TDA vector con primitivas acordes.
¿sí? Entonces, si recuerdan, yo también le dije, bueno, la redimensión debería ser algo interno. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos la redimensión? Si una pregunta muy buena es como, bueno, tenemos que tener algún criterio para redimensionar esto. Voy a parar acá y decir, esperemos un poquito y ya voy a responder esa pregunta en la brevedad. Entonces, con esto tenemos el TDA Vectoring y dudo que genere demasiada polémica que cómo es que se tiene que implementar. Entonces vamos al TDA pila sobre un arreglo, que es lo que van a tener que implementar ustedes para bueno, a partir de hoy hasta el lunes que viene. Entonces, por un lado, vamos a tener los datos, ¿sí? Exactamente lo mismo, es un arreglo. Obviamente cualquier estructura en arreglo va a tener esto, de alguna u otra forma. Vamos a tener, obviamente, la capacidad, porque nunca un arreglo viene sin su capacidad. Y vamos a tener la cantidad. Entonces, lo que yo voy a ir haciendo, obviamente, al inicio la cantidad vale 0. La capacidad vale una capacidad inicial, que es una constante definida en algún lado. Y con algún lado me refiero al punto C del lado de Alan, no en el punto H. ¿Sí? Piénsenlo un poco porque no tiene sentido un tamaño inicial si la implementación fuera otra. Entonces, a medida que yo vaya guardando datos, yo, por ejemplo, apilo una A, ¿sí? Oh, buenísimo, apilo una A. Si yo ahora quiero apilar una B, simplemente lo guardo en la siguiente posición. Es fácil saber cuál es la siguiente posición que corresponde porque es igual a la cantidad. Si yo ahora quiero guardar otro dato, como la cantidad es 2, voy a la posición 2 del arreglo que está acá, ¿sí? Entonces guardo una C, por ejemplo. Si yo quisiera ver cuál es el tope, fíjense que acá el encolar fue, perdón, apilar. El apilar fue O de 1, ¿sí? Porque simplemente acceder a una posición en un arreglo, pisarle el contenido con el dato que me pasaron, ¿sí? Si yo ahora quiero saber cuál es el tope, simplemente me fijo en la posición con cantidad menos 1, por ejemplo. Ahora la cantidad es 3, tengo que ir a la posición 2, ¿sí? Entonces es bastante fácil, espero que no genere demasiada controversia. Como se implementa, si yo ahora, por ejemplo, quiero apilar otro elemento, desde vuelta, apilo la D, y de vuelta es lo mismo, ¿sí? Ahora la cantidad vale 4, la última posición ocupada es la 3, la capacidad sigue valiendo, creo que 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Entonces, si ahora yo quisiera desapilar, yo sé que el que quiero desapilar está en la última posición, lo único que tengo que hacer es reducir la cantidad en 1, ¿sí? No es necesario que yo lo pise acá con algo, porque es simplemente, acá, en todos estos lugares hay algo, solamente que es basura para mí, ¿sí? No me importa mucho qué es lo que haya a nivel contenido. Entonces, si yo ahora cuando haga desapilar, lo hago desaparecer, pero piensen que no es que voy piso con algo. Entonces, yo ya sé que lo tengo que desapilar de esta posición directamente, que es la cantidad menos 1. Y lo único que tengo que hacer después es restar la cantidad. Después, aparte, esto lo van a explicar en la práctica, pero aparte, Alan le devuelve su dato a Bárbara. O sea, cuando llama a desapilar, esto le devuelve el último dato, que es lo que acaba de sacar de la pila. Es algo bastante útil. Así, Bárbara se evita tener que llamar a ver tope para después llamar a desapilar y no perder el dato. Entonces, si yo quisiera desapilar, simplemente hago esas operaciones. Entonces, obviamente, presentamos respecto para F. Para D. Si yo ahora quiero apilar otra cosa, fíjense, acá en realidad habría una D guardado como basura, pongámosle, la piso con una E, ¿sí? No me importaba lo que había antes, porque a nivel lógico no me importa. Este es el comportamiento que tiene. Si yo sigo apilando cosas, voy a seguir agregando, ¿sí? Sí, ahora desapilo, vuelvo para atrás y no hay ningún problema con ninguna inconsistencia. Sigo apilando. El problema va a ser ahora, es qué pasa si quiero seguir apilando, ¿sí? Martín, un instante. Ahora, según vayas a explicar lo que viene a continuación, un compañero antes preguntaba por qué simplemente mantenemos capacidad y cantidad por separado y no siempre mantenemos simplemente la capacidad con la cantidad. O sea, que se... Esto es una buena pregunta y ahora en realidad, ahora exactamente vamos a ver en realidad cuál sea el efecto de no hacer eso. Por eso, te lo menciono para que lo relaciones con complejidad y eso, etc. Sí. Perfecto. Exactamente. Supongamos que vamos a hablar entonces, bueno, cómo podemos hacer para redimensionar, ¿sí?
les dejo, no voy a abrir una poll por esto, en un momento lo pensé, o sea, simplemente piensen ustedes, les dejo, no sé, 30 segundos para que piensen distintas formas que... Obviamente, el momento en el que vamos a redimensionar es cuando nos quedemos sin espacio. Ahora, la pregunta es, bueno, ¿cuánto agrandamos? Espero que ustedes piensen un momento opciones, no es que es una opción nada más, piensen opciones nada más, les dejo, sí, unos 30 segundos para que esto no sea simplemente una catarata de darles información, esto en general sería yo pidiéndoles a ustedes que me tiren ideas en clase que no puedo hacer, y no, pero... Mientras, había otra pregunta Sí. decía, no es necesario hacer nada al desapilar. Pero luego dice, siempre y cuando que sea algo dentro del stack. Bueno, de la pila, supongo que se refiere. O sea, Sí. No. Yo supongo claro, que no. por eso es lo que me ha... Sí, voy a hacer una aclaración sobre eso. No es necesario que hagas nada, entiendo, sobre los datos que estás diciendo, no sobre... ¿Quién pregunta? Mauro Cuquejo, perdón. Mauro, no es necesario que hagas nada sobre los datos de Bárbara porque Bárbara es responsable. Y no sabes qué hacer con ellos tampoco. No sabes si Bárbara quiere que hagas algo con ellos. Hoy en la práctica van a ver una cosa que se podría hacer para darle más funcionalidad a todo esto, pero recuerden que Alan a la larga no va a saber qué tipo de datos guarda, más allá de que van a ser punteros. Entonces ya sea que vengan del stack, del heap, Alan no lo sabe. Alan se abstrae de eso. Alan es medio una trampa, pero Alan es como que está haciendo de Bárbara de los datos. ¿Sí? Como no tiene ni idea, simplemente los guarda en el formato que corresponde, pero no tiene ni idea si eso es un puntero que apunta un número, un elefante o a lo que sea, ¿sí? Lo que sí sabe es dónde está el arreglo. Él sí que sabe que veremos Sí, eso que es escucho. memoria dinámica, ¿no? O sea, pero Sí. eso sí que lo sabe. El arreglo de datos es de Alan, lo crea Alan y podría ser a priori de memoria estática, pero bueno, ya claramente no sería bueno hacerlo de memoria estática porque nos quedaríamos limitados a simplemente esa capacidad, ¿sí? Así que ya estamos dando por hecho que va a ser dinámica por las explicaciones también que se dieron en la práctica con el caso del vector, ¿sí? Para que podamos apilar y tampoco tener un tamaño gigantesco de entrada y perder tiempo. Entonces, bueno, una opción para redimensionar podría ser, ok, cuando llego al límite de elementos que puedo llegar a manejar, aumento de a 1. ¿Sí? Yo tengo mi arreglo de datos, ¿sí? Este es el arreglo de datos, le aumento en 1. ¿Sí? Y ya está. Supongamos que sería lo mismo que arranco con 0 posiciones y cada vez que apilo, redimensiono. ¿Sí? A la larga, además, se comportaría de la misma forma. Así que eso respondería a la primera pregunta, no me acuerdo de quién era. Que bueno, Era anónimo y luego apareció con nombre y se me ha olvidado, perdón. Ok, bueno, entonces, supongamos que sería lo mismo, que nada más tenemos cantidad y capacidad haciendo lo mismo, o sea, que tenemos un solo campo. O bien que tenemos una capacidad inicial más grande y después terminan siendo siempre iguales. Ahora, el tema es, supongamos que yo hago n apilaciones, ¿sí? Yo apilo n cosas. Yo quiero que cada apilar me cueste O de 1. Entonces, si yo hago n de estos, recordemos que realloc en el peor de los casos puede ser O de n, ¿sí? O sea, cada vez que yo haga esta operación, cada vez que yo haga realloc, me va a costar O de n. Eso quiere decir que voy a hacer n veces una operación O de n, ¿sí? Está bien, no es que son todas operaciones O de n, pero la primera va a costar 1, la segunda 2, la tercera 3, la cuarta 4, así, y se suman todos, y terminan siendo O de n cuadrado. Es lo mismo que la explicación en su momento con selección. ¿Sí? Eso no es lineal para nada. Si n apilaciones son O de n cuadrado, una es O de n. ¿Sí? Estoy haciendo esta aclaración de llamar para n porque no sirve para la última. No tanto. Para este espero que se quede claro que cada pilar va a terminar siendo O de n. Y la verdad es que transformamos a un TDA muy sencillo en algo que realmente cuesta un montón de mantener. Entonces, ok, aumentar de a 1 no sirve. Entonces, aumentemos de acá. K una constante dentro de pila.c. ¿Sí? No importa.
Es una constante que está definida, ¿sí? El tema va a ser, supongamos que K vale 3, por poner un número. No importa qué tan grande o qué tan chico sea el número, no va a cambiar el análisis porque sigue siendo una constante, ¿sí? Entonces, punto siguiente, o sea, tengo que aumentar, aumentó, no sé, de a 3, por poner un número, ¿sí? El problema acá es que si yo hago n veces apilar, yo voy a llamar cada k veces a esta redimensión la voy a hacer cada k veces, a realloc lo voy a llamar cada k, ¿sí? O sea, si yo hago n veces apilar, llamo a realloc n sobre k veces, ¿sí? Así, por ejemplo, yo tengo 100 apilar y k vale 4, voy a llamar 25 veces a realloc. Y realloc sigue siendo una operación ODN, ¿sí? Ese aspecto, Martín, perdón que te interrumpa, por favor, explícalo un poquito más, porque aquí están preguntando precisamente por qué realloc es ODN, por qué esa Realloc operación. es ODN porque en el peor de los casos, o sea, supónganse que arranqué con un arreglo de tamaño, con un puntero, no sé, como sea, de 100 posiciones. Digo 100 por poner un número, ¿eh? Y ahora lo quiero de 1000. No sé, porque lo estoy, no importa. Ahora quiero de 1000. Ahora, el sistema operativo puede ser que diga, sí, tengo lugar, en el mismo lugar donde vos estabas, te puedo directamente dar, o sea, vos tenías esto y ahora pongo todo esto. Está bien, puedo. Sigue todo en regla. Pero hay una chance, y depende de cuánta sea la diferencia también, hay una importante chance de que el sistema operativo diga, no te lo puedo dar desde el lugar que vos me lo estás pidiendo. O sea, en el mismo lugar donde vos ya estabas, no te lo puedo dar. Te lo tengo que reubicar en otro lado donde sí tenga lugar. Entonces, supongamos, si lo tiene que reubicar, no puede simplemente decir, bueno, listo, ya está, toma un puntero nuevo, porque perdiste los datos de las 100 posiciones que tenías antes, que las querías. Ya no querés perder eso. Entonces, el sistema operativo se toma el trabajo de ir posición por posición copiando los bytes. No lo hace no es que lo hace posición por posición, pero no importa, imaginémonos que lo hace así. Va copiando los elementos, todos los bytes que nosotros teníamos a lo nuevo, que además tiene más espacio. Pero lo tiene que copiar. Y ese copiar es, si bien no lo hace exactamente así, pasa por todos los elementos. Y entonces eso es un ODN. Bien, y aquí me están dando feedback de las preguntas que quizá yo no lo había entendido del todo bien, porque está la otra parte. Si podemos ir a la transparencia anterior, Sí. La pregunta entonces era, ¿por qué es NODN? O sea, aquí supongo que es porque estamos apilando, nos referimos n veces, estamos considerando una pila de tamaño n, ¿no? Yo estoy generándome una pila de tamaño n, o sea, yo voy a apilar n veces. N es el tamaño final que va a tener la pila, supónganse, n vale 1000, yo hago 1000 veces apilar. Entonces va a ser 1 más 2 más 3 más 4 más 999, que es O de n cuadrado. Sí, eso, fíjense, ya pueden agarrar, no sé, Wolfram Alpha, hacer la sumatoria de i igual a 0 hasta, no sé, 800, o lo que fuere. Eso converge a n cuadrado menos n sobre 2, o algo así, o más n. Pero no importa, o sea, termina siendo, eso es cuadrático, ¿sí? Entonces, ¿estamos con esas preguntas? Sí, ahora todas las preguntas que hay son propuestas sobre qué hacer para mejorar la Ok, bueno, por ahora. Entonces, después te pregunto si hay alguna que yo no esté mencionando, si hay alguna distinta, como, porque no me quiero perder tampoco de... Entonces, n sobre... Esto no nos va a terminar ayudando porque el n acá sigue siendo cuadrático, ¿sí? Recuerden que esta constante la despreciamos. Porque, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que cada 25, supónganse que k vale 4. Eso significa que cada 4 elementos voy a hacer un ODN. Y si lo hago n sea muchísimo más grande, que lo hagas cada 4 veces, no va a cambiar el hecho de que sea cuadrático el comportamiento de esto. Y eso es lo importante. Siempre recuerden, connotación O nos habla de comportamiento, no es que, a ver, obviamente esto va a andar más rápido que el anterior, porque si se fijan, el anterior es lo mismo con k igual a 1, ¿sí? Entonces, esto obviamente va a andar más rápido, pero no lo sustancialmente más rápido que nosotros necesitamos, ¿sí? Entonces, otra solución que podemos adoptar, y esto
de vuelta, esto vale para cualquier estructura sobre arreglo, no es que solamente aplica para la pila, ¿sí? O sea, esta idea va a ser muy similar a otras implementaciones que vamos a ver. A lo sumo lo tendremos que tunear un poquito más por otras razones. Pero cuando redimensiono, esta va a ser una política bastante normal. Entonces, otra opción es duplicar el tamaño. O sea, si yo tengo un arreglo inicialmente de este tamaño, duplicar el tamaño. Sí, les aseguro que ahora tiene el doble porque copié y pegué. Y hacer n veces, o sea, apilar n veces con esta política es O de n. O sea, en promedio es O de 1. Y probablemente a mucha gente le haga ruido ¿por qué esto es O de n? O sea, ¿por qué hacer n veces esto es O de n y en promedio entonces es O de 1? Porque la verdad es esta. Obviamente no todos los apilar son O de 1. Hay algunos que son O de n. Algunos. Pero son muchos menos. Porque como yo duplico, cada vez es más lejos cuando tengo que volver a duplicar. ¿Sí? Entonces, porque cuando yo aumento de acá, de vuelta me faltan, por ejemplo, con k igual a 4, me faltan 4 de vuelta para redimensionar. Y ahora de 4 de vuelta, y ahora 4 de vuelta. Ahora primero supónganse que empiezo con 2 a la 0 con 1 de tamaño. Bueno, me falta 1. Y después me faltan 2, después 4, después 8. Es como que cada vez se alarga más, es más largo, me cuesta más llegar a tener que redimensionar. ¿Sí? Solamente redimensionamos, en mi ejemplo con tamaño inicial 1, solamente redimensionamos en potencias de 2. ¿Sí? Cuando tenemos esa cantidad de elementos. Y se puede demostrar que eso termina convergiendo a... Uy, perdón, Eso puede terminar convergiendo a que el total de todas estas operaciones, esos pocos ODNs que se hacen, terminan siendo en total toda la operación ODN. ¿Sí? Si a alguien le interesa la demostración de esto, o sea, una vez mandé un mail con eso por la lista y después reenvío el link a eso y ahí está explicado matemáticamente cómo se demuestra que eso es cierto. Entonces, esta es la política que vamos a aplicar, ¿sí? Entonces, un segundo sobre esa demostración, porque Nicolás preguntaba, si es real lo que es ODN, nunca vamos a poder mantener el O de 1. Y por lo que acaba de explicar Martín, hay esa matemática que demuestra que si lo haces cada doblando, el resultado es O de 1 con un objetivo que se llama amortizado, y para eso van al mail de Martín y ven los detalles. Pero confiamos, nos creemos que esa política, aunque real o sea ODN, produce ese resultado. ¿Bien? Sí, o sea, va a haber alguna pilar que va a tardar más tiempo, ¿sí? Eso va a pasar necesariamente, pero en el overall, digamos, cuando yo me fijo todo, el promedio, la operación es O de 1 y se puede demostrar matemáticamente con un análisis amortizado, que es un tipo de análisis que no se ve en esta materia en general. O sea, yo ahí puse porque es fácil de seguir dentro de todo. Hay análisis un poco más complejos. Quicksort, por ejemplo, se hace un poquito o sea, se demuestra que el orden es O de n log n con esto, justamente con algunas cosas de probabilidad. Entonces, si ustedes deciden creer que esto está bien, estamos todo bien, o sea, no le vamos a pedir nunca una demostración de esto. Me gustaría que por lo menos entiendan un poco la idea intuitiva de todo esto, de que, bueno, está bien, me cuesta, es mucho más lejos que esto pase, van a ser muy pocas las veces que voy a estar haciendo esta redimensión. Entonces, y si alguien no le termina de cerrar, igual voy a mandar el mail con este contenido, así quien se quiera sacar la duda va a poder. Entonces, yo primero les voy a dejar este resumen, que me parece que es suficientemente explicativo. Datos, si hay alguna otra opción que nos hayan tirado así por las preguntas que nos hayamos abarcado. Cristian dijo, y si le hago realloc en proporción a n, pero dijo, por ejemplo, n medios. O sea, nosotros vamos a hacer proporción a n, pero 2n, él propuso n medios. Juan... Sí, o sea, una cosa da lo mismo, o sea, yo pongo duplicar, pero podría ser triplicar tranquilamente y es exactamente lo mismo a nivel complejidad. Decimos 2 porque es sencillo y no hay ninguna razón para usar 3, pero podría ser 3, 4, o sea, es obviamente un número
que no hace la diferencia, ¿sí? Sí, yo no tengo claro, luego me voy a fijar cómo sale la matemática para si es a la mitad. Si llega a ser lineal, supongo que sería 2n. Y luego otro compañero decía aumentar siempre un 20 o un 50% de los ya ocupados. Bueno, ahí sigue siendo un 20, un 50%. El tema es que, bueno, ahí va a ser parecido. Supongo yo que no debería diferir demasiado. No, porque es lo mismo, excepto que no esperas a que esté llena. Bueno, no esperar a que esté lleno, no hay ninguna razón para no usar el espacio y hacerlo antes. O sea, si vamos a redimensionar siempre, no. O sea, esa no puede ser una política llamada reloj. No importa, no podemos llamar a reloj siempre porque se genera un problema. Tenemos que asegurarnos de que sea cada vez más lejos. Si es con un porcentaje respecto a la cantidad que ya tenemos, muy probablemente eso se mantenga, así que vamos a estar bien, porque de vuelta un 2 también es un 100%, digamos. Eso debería funcionar. Supongo yo que la matemática no debe... O sea, debería ser más difícil de probar, pero debería ser igual de válido, me parece. Creo que la demostración sería exactamente la misma, cambiando el 2 que va a haber en algún lado por 1, lo que sea cuando se multiplica, ¿sí? Así que sí, son todas válidas. Yo iría más por el lado de duplicar directamente, pero de vuelta es una constante, eso no hace a la demostración per se de que eso anda. ¿Hay alguna otra cosa más? No, eso era todo. Buenísimo. Bueno, sí, les dejo esto, o sea, claramente duplicar el tamaño es mucho mejor a cualquiera. Y ahora la pregunta es, bueno, tampoco es cuestión de que voy, duplico el tamaño así como, y listo, ya está. No achico nunca. Porque supongamos que de repente, no sé, estoy en una aplicación bárbara, está haciendo algo que con Big Data y de repente cayeron 10 millones de datos de una y quedamos con una pila de tamaño, no sé, 10 millones, lo que sea, y al toque desapiló todo y bueno, y ya está, le quedó una pila gigantesca. No, eso no es como funciona porque no es una forma óptima de manejar los recursos que estamos usando, ¿sí? Entonces también tenemos que achicar. Ahora, tenemos que achicar de una manera que sea consistente y que funcione bien con esta otra forma, ¿sí? Entonces, lo recomendable va a ser siempre dividir a la mitad. ¿Cuándo? Obviamente cuando tengamos menos que esa cantidad. Pues si yo divido a la mitad el tamaño cuando tengo 3/4 de la pila llena, voy a perder datos. Sí, o sea, obviamente tiene que ser un momento en el que tenga sentido. Entonces, obviamente tiene que tener menos que la mitad de elementos. Ahora, supongamos que yo decido, obviamente esto lo hago cuando desapilo, no tiene sentido chequearlo cuando apilo porque ahí nunca reduzco. Ahora, supongamos que yo desapilo y me quedé con la mitad de elementos, o mitad menos 1, como fuera. Y ahí decido achicar. Y ahora vuelvo a apilar, y se me va a volver a agrandar. Y vuelvo a desapilar, y se me va a volver a achicar. Entonces, ahí obviamente no va a funcionar todo este esquema, porque estoy llamando reloj todo el tiempo, por llamar a apilar y desapilar justo en un caso muy borde. Sí, es un caso borde, pero nos está complicando todo. Entonces no vamos a tomar tan levemente el momento en el cual vamos a achicar. En vez de achicar cuando lleguemos a la mitad, o seamos un poquito menos que la mitad, vamos a achicar cuando lleguemos a un cuarto. ¿Sí? Cuando yo llegue a un cuarto, digo un cuarto porque el factor de multiplicación es 2. Si fuera 3 sería un noveno, ¿sí? Es como el 1 sobre, o sea, sería a la menos 2 del número que estemos multiplicando, ¿sí? Entonces, cuando yo llegue a un cuarto de capacidad, ahí voy a dividir por 2 el tamaño de la pila. ¿Por qué? Porque de esa forma me aseguré que ahora voy a seguir teniendo el doble de tamaño. O sea, yo cada vez que redimensione, me aseguro que tengo que me queda el doble de tamaño. O sea, o sea, si yo tengo n elementos en la pila, tengo buffer, tengo lugar para otros n. ¿Sí? Siempre me va a pasar eso. Eso me asegura que todo sea consistente y que no haya problemas con la complejidad y no va a haber ningún otro problema. No vamos a caer en esos casos borde. Lo que sí hay que tener cuidado es que no nos pueda pasar, esto lo estoy mencionando ya, esto es a nivel práctica, no tiene nada que ver con la teoría, que no les pueda pasar que queden con tamaño 0. ¿Sí? Obviamente nosotros tenemos pruebas que validan eso de formas estrambóticas, pero no queremos que les pase. ¿Sí? No queremos que les pase que terminen con tamaño 0 por no hacer una buena validación y tienen que tener cuidado con eso. Mi recomendación, nunca tengan un tamaño más chico que el inicial.
O sea, el inicial es una constante que tienen definida, bueno, nunca tengan un tamaño más chico que eso, nunca redimensionen para abajo en ese caso. Esa es una aclaración que está bueno que la tengan, porque si no... Entonces, ¿hay alguna duda, dato con esto de la pila? No, había, o sea, un planteo que no se veía del todo claro si duplicando sale de verdad o de 1 y Juan decía si no va a tener que ser aumentar de a n cuadrado. Le he dicho que luego el mail que tú envíes está ahí la demostración detallista de que con duplicar es suficiente. Sí, en algún momento lo voy a pasar en limpio y lo voy a dejar escrito lindo en algún lado, ese mail. Bueno, otro TDA que podríamos implementar también sobre un arreglo es el TDA cola. Y antes de que alguien se espante y diga no, primero vamos a ver si se puede o no. Entonces, supongo que yo encolo, ¿sí? Y yo sigo encolando, y sigo encolando. O sea, y hago el mismo mecanismo que estaba haciendo con la pila, ¿sí? Sigo encolando, la D la quedó en el caso anterior, ¿no? Ahora vamos a tener un problema que es, ¿qué pasa si yo ahora quiero desencolar? Bueno, ahora tengo que actualizar todo esto. Entonces, muy lindo el encolar es O de 1, pero el desencolar es O de n. Y alguien podría plantear esto de otra forma y que termine siendo lo mismo, pero que el encolar sea, sea el O de n y el desencolar O de 1. ¿Sí? Espero que eso más o menos se vea, que esta forma de implementarlo no va a funcionar así. Pero sí se puede implementar TDA cola sobre un arreglo que sea todo de 1, pero hay que ser un poco más rebuscado. Si supongamos, yo tengo mi TDA cola, tengo un arreglo. Yo guardo un elemento. O supongamos que inicialmente está todo vacío. Sí, esto en general está mucho mejor. Este segmento, mucho mejor cuando estamos en clase todos y qué sé yo, y yo les puedo ir como tirando pequeñas puntas y ustedes van empezando a agregar a ver ideas sobre esto. Si empiezo a hacer polls con esto, no terminamos nunca más. Así que bueno, no nos queda otra que yo, spoileándome y a lo sumo pidiéndoles que lo piensen un poco. Entonces, Martín, un sí, instante, no sé si preferirás ahora o luego cuando hagas repaso. sí. Arturo pide si podemos repasar cuándo achicar la pila. ¿Quieres terminar con esto y Sí, después? sí, mejor, un segundito, vuelvo con la pila, así, un poco de cosas. Achicamos la pila, no cuando lleguemos a la mitad, sino cuando lleguemos a un cuarto. Sí, porque el factor de redimensión estoy diciendo que vale 2. Si fuera 3, sería cuando lleguemos a un noveno. Y ahí no achicamos a un cuarto, porque si no es lo mismo, achicamos a la mitad. Entonces me aseguro que ahora mi nuevo arreglo achicado me sigue quedando el doble de espacio todavía para poder meter datos. Entonces nunca va a pasar que yo haga desapilar y apilar y se esté redimensionando todo el tiempo. Solamente va a pasar la primera vez que se desapile y ya está. ¿Sí? Eso es eso. O sea, yo voy agrando, espero a que se llegue a un cuarto, podría haber puesto un dibujito, la puta madre. Bueno, cuando llega a un cuarto de la capacidad ocupada, ahí reduzco a la mitad. ¿Estamos con eso? Sí, eso era Ok. la pregunta. Y Bueno, cualquier cosa, Arturo volverá a preguntar y nada, Nazareno le dice a Arturo que además de esto, nunca achicar por debajo de la capacidad inicial. sí, sí, sí. O sea, es una recomendación. Se puede mientras no tengas un tamaño, nunca llegues a tamaño cero. Mi recomendación es nunca tengas menos que el tamaño inicial. No hay ninguna razón nada más para tener más chico que eso. Bueno, entonces supongamos que yo tengo mi TDA cola, ahora sobre un arreglo, ahora tengo que ver cómo me las rebusco para no tener que mover los elementos para atrás, porque recuerdan, el problema fue tener que hacer esto. Entonces lo que vamos a hacer es evitar tener que hacer eso, porque esto lo estamos haciendo porque nos estamos forzando la cabeza a que el primer elemento tiene que estar al principio del arreglo. ¿Y qué pasa si nos abrimos un poco la mente a que no tenga que ser así, seamos un poco menos estructurados? Entonces, inicialmente voy a decir que el inicio y el final de la cola están en esta posición. ¿Sí? El inicio lo voy a marcar con la flechita azul, el fin con la flechita roja. Entonces yo ahora cuando encole algo, voy a la siguiente posición. Si esto, o sea, lo marco con flechas como si fueran punteros, pero van a ser posiciones sobre este arreglo. Entonces, ahora actualizo. Si yo ahora encolo de vuelta, actualizo de vuelta. El inicio no se mueve.
por ahora. Cuando encolo, se mueve el fin. Cuando desencolo, se mueve el inicio, ¿sí? Si yo ahora encolo de vuelta, se mueve la E. Si yo ahora desencolo la A, voy a mover el inicio. Entonces, si no tengo que mover nada, todo eso que hice fue O de 1, ¿sí? Es actualizar un índice y ya está, ¿sí? Y ahora yo ya sé que si yo quiero ver cuál es el primero, está en la posición esta que estoy indicando con la flechita azul. Hasta acá todo de 1. Si yo de repente vuelvo a encolar una F, listo, buenísimo, lo tenemos ahí. Y seguimos, ¿sí? Si yo ahora desencolo la B, también. Si yo encolo la G, seguimos. Ahora el tema es, bueno, ¿y ahora qué pasa si yo encolo algo? Quiero encolar la H, no hay ningún problema, porque no hay ninguna razón para no usar las posiciones anteriores a la del inicio. No hay ningún problema con hacer esto. El inicio y el fin están cruzados, no hay ningún problema, porque yo sé que si, supongamos que yo quisiera iterar este arreglo, no empieza en la posición 0, empieza en la posición 2, ¿sí? Si yo ahora sigo encolando, ok, sigo. Ahora el tema es si yo ahora quiero encolar algo más. Si yo ahora quiero encolar algo más, obviamente se me llenó el arreglo, y podemos decir que se nos llenó el TDA. Es imposible, ¿no? Es imposible dar estas clases sin reírse. Esto es sobre un arreglo circular, ¿sí? Se hacen varios, para implementaciones de varios TDAs más complejos se hacen cosas como estas. Entonces, ahora obviamente nos va a tocar redimensionar. ¿Cómo redimensionamos? Exactamente igual que con la pila, de duplicar el tamaño. Solamente que acá no voy a llamar a realloc, no puedo. Porque no puedo hacer que me aparezca un pedazo de arreglo acá, porque entonces esto va a dejar de ser circular, ¿sí? Lo que voy a tener que hacer es pedirme otro arreglo nuevo del doble de tamaño y reubicar yo, Alan, no sistema operativo, yo, Alan, tengo que reubicar los elementos empezando por la C. O sea, vamos a tener que iterar este arreglo empezando por acá y terminando acá, ¿sí? Dándole toda la vuelta. Tengo que hacer es pasar yo los datos al nuevo arreglo. La C a la posición 0, la E a la posición 1, la F a la posición 2, G a la posición 3, H a la posición 4 y a la posición 5. Tengo que hacerlo yo a mano. No me queda otra. Y tengo que liberar yo esto porque acá no hubo realloc. No me queda otra porque no puedo reutilizar este arreglo, no puedo enchufarle acá. Si alguien piensa, bueno, haces esto de duplicar el tamaño y reubicás acá las cosas, les aseguro eso no va a andar bien ni de casualidad. Cuando empiecen a alterar quién va primero, quién va en el medio y eso, no va a funcionar, ¿sí? Así que esto va a ser algo que les va a pasar en un TDA de más adelante, donde realmente no van a poder redimensionar usando realloc, porque necesitan reubicar los elementos. Entonces, esto no es la implementación que van a tener que implementar ustedes, porque tiene sus complejidades. Pero bueno, nos importa que lo vean y por además no caigan en decir, no, la cola no se hace con un arreglo porque no se puede, porque no es O de 1. Sí, es O de 1, esto es O de 1 perfectamente. Siguiendo más con las mismas políticas de redimensión. Entonces, ¿hay alguna pregunta de acá, Dato? No, no aparecieron preguntas nuevas. Ok. Bueno, ahora vamos a ver el otro tipo de implementaciones, que es con... Espera, recién ahí apareció Sí. una. ¿Cómo funciona la iteración en un arreglo circular? O sea, empiezo a iterar desde la flecha azul, ¿cómo doy la vuelta? Pregunta Joaquín. Cuando llegás a la última posición, tenés que empezar al inicio. ¿Sí? O sea, vos sabés que vas a iterar, como lo vas a iterar completamente. Lo único que tenés que hacer es, o sea, sabés que, por ejemplo, tu contador empieza en 0, ponele, ¿sí? Pero no es que vas a indexar a la posición 0, vas a indexar a la posición más la posición, supongamos que acá la posición de inicio vale 2. Yo voy a I más inicio. I va después va a valer 1, etc. Cuando te pases, simplemente se puede resolver matemáticamente usando la operación módulo o se puede resolver poniendo un if. Simplemente, bueno, si me pasé, vuelve a 0, más esto, o sea, con el resto, lo que sea. ¿Sí? O sea, eso, poco cosa se puede ver algo con un código, pero se puede resolver tan simple como poner un if, si se quiere, como queda menos bonito, pero es igual de simple. Y
Nicolás pregunta, ¿esa implementación de cola, por más que no la tengamos que implementar en el TP, podría salir que tengamos que implementarla en un final o en un parcial? Me cuesta imaginarme que la tengan que implementar, pero tranquilamente podríamos pedírselo, sí, o sea, tranquilamente, o que les pidamos que implementen una primitiva sobre esto. O sea, tal vez no que tengan que implementarlo, pero saber cómo funciona y les pedimos una primitiva sobre esto. O sea, tienen que saber cómo funciona esto. Ya está, no apareció nada más. Ok. Bueno, cualquier cosa, si no me interrumpís y no pasa nada, o cualquier cosa la dejamos para el final, igual voy a tener tiempo. Sí, te voy discriminando, sí, gracias. Tengo que decir que, un paréntesis mientras cualquier cosa, si aparece alguna otra pregunta. Hacer esto de las flechitas y qué sé yo, me costó un montón armar esta parte con las animaciones de Google Slide. O sea, esta clase en general es bastante fácil de preparar y ahora me costó un montón. Bueno, si no apareció nada más, ahora vamos a ver la otra forma de implementarlo. O sea, siempre es como que tenemos dos contracaras. Tenemos estructuras en arreglos y estructuras enlazadas. Esos son los dos grandes grupos. Hay algunos que mezclan alguna cosa con otra, pero en general estos son como los dos grandes grupos y las otras derivan, ¿sí? De vuelta hay algunas que mezclan y tienen arreglos con estructuras enlazadas, son las menos o tienen otras cuestiones. Entonces, lo que vamos a hacer es, en este tipo de estructura vamos a tener vagoncitos, ¿sí? Es probable que en algunos cursos de algoritmos uno ya hayan visto esto, pero bueno, hay algunos que no, entonces tengo que repasarlo igual. Entonces, lo que yo voy a tener es una estructura auxiliar llamada nodo. La estructura nodo está pensada para cosas enlazadas, ¿sí? Tengo un nodo, y en este nodo lo único que guardo es el dato y una referencia al siguiente. Por ejemplo, yo tengo varios cajoncitos, y yo digo, bueno, ok, este apunta a este otro, y este apunta a este otro, y supongamos que tienen datos, así. Entonces, esto no es un arreglo. O sea, cada uno vive cada uno de estos cajones, es cada uno de estos vagones que forman esta estructura enlazada, toda esta cadena, cada uno vive en un lugar diferente en memoria, cualquiera. Y la forma de enlazarlos es nosotros con punteros. Digo, bueno, ahora el siguiente es esta otra posición. ¿Sí? Si yo ahora de repente creo otra, voy y le digo, bueno, ok, B, ahora apuntas el cajón de B, ahora apunta al cajón de J. Fin. ¿Sí? Y esta es nuestra forma de indicar que esta estructura se terminó, poniendo, ok, acá lo pongo como un cable a tierra, en C sería null, pero bueno, eso obviamente depende del lenguaje. Pero es como, ok, no apuntas a nada. Esta es, a grosso modo, como es una estructura enlazada, fin. A nivel código, tendríamos, esto siempre obviamente en C, tendríamos nuestra estructura de nodo, que va a tener nuestro dato, este void asterisco, nada, déjenlo, de vuelta igual esto lo van a revisar en la práctica, pero yo voy a tener un dato, y yo voy a tener un struct nodo asterisco siguiente. O sea, tengo que tener un puntero al siguiente nodo. Acá tengo que sí o sí poner un struct nodo porque, a menos que ponga el type def acá arriba, no me queda otra porque todavía no está escrito, ¿sí? No puedo poner un struct nodo sin más, o sea, sin asterisco, porque si no, el compilador me va a decir, ok, yo necesito reservar memoria para un void asterisco, listo, supongamos que son 8 bytes, y para un struct nodo, supónganse que no hay un asterisco. Buenísimo, y este struct nodo necesita espacio para un void asterisco, y para un struct nodo, ok, bueno, otros 8 bytes, ¿y cuánto era para este struct nodo? Y 8 bytes más otro struct nodo, y así. O sea, no existe poder implementar una estructura recursiva sin punteros, porque el compilador explota diciendo, monstruo, me quedé sin memoria definiendo una estructura. No sé, vos fijate. No existe, no se puede. Entonces, sí o sí, ¿por qué? Porque no existe poner struct nodo siguiente igual a null, porque no existe. Null es un puntero. O sea, no puedo dejarlo vacío. O sea, siempre va a haber un lugar para el siguiente. En este caso, nosotros vamos a decir que cuando no tiene siguiente, vale null, pero siguen siendo todos punteros. ¿Sí? Después, mi TDA va a tener una o más referencia a distintos nodos dentro de la estructura. ¿Cuáles? ¿Cuántos? Eso depende del TDA que implemente, la utilidad que necesite
o porque me sirve mejor, me es más fácil implementarlo, o anda más rápido por hacerlo así. Vamos a ver distintos casos. Entonces, como una comparación con arreglos, para cada elemento tengo que hacer un malloc. No es como, no para el dato. El dato me lo da Bárbara, yo no tengo que hacer malloc para el dato. Pero sí tengo que hacer malloc para este vagón. ¿Sí? Siempre, cada vez que viene, tengo que hacer un malloc. Para eliminar, tengo que destruir ese vagón. Y obviamente tener cuidado con las referencias. Ahora pongo un ejemplo. Pero es eso, no tengo que, por ende no hay redimensión, porque cuando le agrego algo a un malloc, cuando le saco, hago un free, fin de la cuestión. A cambio, obviamente hay que tener cuidado con esas referencias, con esos punteros. O sea, no es que, bueno, listo, ya está. Ya van a empezar a ir viendo que tener cuidado con los punteros no es tan fácil. Entonces, esto es así, y obviamente el arreglo tiene una gran ventaja. Como está todo contiguo a memoria, vale eso que nosotros les decimos, que es acceder a la posición 5 del arreglo, eso de 1, o digamos, para hacer un poco, acceder a la posición K del arreglos o de K. Si yo voy a acceder, digo, che, si lo pienso un poco más abajo nivel, es agarrar la primera posición, sumarle K, desreferenciar. Son todas operaciones O de 1. Acá no vale eso, porque yo no puedo a partir de la posición del primer, supongamos el cajón que tiene la A, yo no puedo, dado el cajón de la A, saber dónde está la J. O sea, yo acá tengo nada más acceso a C, no tengo al resto. Entonces, y yo no puedo sumarle posiciones, porque tal vez en la memoria A viene antes que J o después. De vuelta, cuando no estoy hablando de los datos, estoy hablando de los cajones en los que hagamos de guardarlos. ¿Dato, hay alguna pregunta con esto? Hay unas hacia adelante y una hacia atrás. Para vayamos atrás cuando puedas era rever por qué no puedes haber structs de nodos sin punteros. Y hacia adelante preguntan si el O de 1 en la cola es la misma demostración que de la pila. Yo le he dicho que no, que es O de 1, pero que la demostración es distinta y mucho más fácil. ¿En qué sentido? Con el del arreglo es más fácil, es simplemente todas las operaciones fueron moverme en índices. La parte de la redimensión es la misma, no tiene nada que ver con que haya sido una pila o una cola. Y ahí la única diferencia es que esa redimensión es sí o sí ODN, no es supuestamente ODN. No es en el peor caso siempre, porque siempre tengo que reubicar yo a mano las cosas. Eso, así que y aún así sigue valiendo, porque la demostración valía para el peor caso. Perdón, yo me confundí, pensé que estaba hablando de los vagones. Es verdad que seguramente se refería a lo que tú has explicado, el arreglo. Para esto, o sea, supónganse de vuelta, yo tengo el struct nodo sin asterisco, supónganse que es struct, sin punteros, no hay punteros. El problema es que, recuerden que esto tiene, que un struct tiene que tener tamaño fijo. Acá tiene void asterisco, supónganse 8 bytes, no importa. Ok, tiene esos 8 bytes. ¿Y cuánto ocupa este struct nodo? Y este void asterisco más otro struct nodo. Y si se ponen a fijar, siempre tiene que haber un lugar para otro struct nodo, y adentro de ese para otro, y adentro de ese para otro, y adentro de ese para otro. Y eso nunca termina, no hay una condición de corte, cuando yo estoy acá, mi condición de corte, por ejemplo, para seguir iterando, es que hay un null. Acá, si yo pongo un asterisco, el compilador dice, ok, tengo que tener lugar para un puntero, listo. 2 punteros, 16 bytes, más padding, listo, sale. En cambio, si acá no hay puntero, si acá es un struct nodo, necesita lugar para todo eso, que adentro está sí mismo, que adentro está sí mismo, que adentro está sí mismo, y no hay ninguna razón para cortar, ¿sí? O sea, se lo pueden dibujar ustedes como se hacen un cajón que se represente el struct, no le pongan la rayita abajo porque no termina, ahí va a haber un void asterisco, y abajo el mismo struct de vuelta, que va a tener un void asterisco, que adentro va a tener el mismo struct, también con otro void asterisco, y el siguiente campo nunca se termina, porque es un struct entero que necesitas de sí mismo. Entonces no puede existir una estructura recursiva sin puntero. No compila. En ningún lenguaje, el problema no es C. Ya piénsenlo conceptualmente, cómo hago. O sea, siempre se necesita un tamaño fijo para estas cosas. Y los lenguajes donde ustedes piensen, no, bueno, pero en tal lenguaje no pasa, pasa, solamente que el lenguaje / el compilador les están abstrayendo de que hay punteros. De los punteros están. Porque tiene que haber algo de tamaño fijo en todo eso.
Entonces, supónganse que estoy, en este caso, yo lo que quiero es actualizar, quiero borrar C, directamente quiero ir y decir, che, C ya no lo quiero más en esta estructura. Obviamente tengo que empezar por A, o tengo que obtener la referencia a C, supónganse que ya la tenía, o tengo que empezar desde A e ir hasta C, ¿sí? Entonces, lo que tengo que hacer es, primero, actualizar la referencia de A, ¿sí? A B, para que no se rompa la estructura, y después simplemente libero el cajón y le devuelvo a Bárbara su dato. Esto es algo bastante usual, o sea, no es que... Ok, y si ahora yo quiero entre B y J agregar algo, un nuevo cajón, simplemente lo creo, ahora obviamente me tengo que mover hasta B, y ahora a B le digo, ahora apunta al nuevo cajón, y el nuevo cajón, bueno, ahora apunta a J. Pero fíjense que todas estas operaciones son exactamente las mismas que ustedes implementarían, todo de uno. Esto es así como está desfachatado, así como está, es así en la memoria. No hay una continuidad como hay en un arreglo. Nos trae la ventaja de que crear y destruir cosas no me implican redimensionar y todo. Tiene la desventaja, no puedo indexar en OD1 y tampoco puedo, porque me tengo que mover sí o sí por toda la estructura. Y sí o sí tengo que andar teniendo cuidado con los punteros. ¿Sí? Una cosa antes de ir a los TDAs específicos. No me acuerdo de lo que iba a decir. Bueno, ya me voy a acordar. Supongamos que yo tengo un TDA pila sobre una estructura enlazada. ¿Sí? Porque ahora queremos ver, bueno, antes acá en este dibujito no había ningún orden en los elementos. Ahora supónganse que yo apilé A, B, C y D en este orden. Obviamente tengo que tener una referencia rápida al último. Sí o sí. Porque quiero, el vertope tiene que ser O de 1. Ok, tengo una referencia al último, eso me lo aseguro. Apilar, fácil. O sea, simplemente voy, apilo, o sea, voy al último, le agrego uno después, ¿sí? Y actualizo quién es el último. Buenísimo. Problema. Bueno, y entonces, ¿ahora cómo hago para desapilar? Bueno, libero este D. Chau D, ¿sí? Otra vez, chau D. Se lo devuelvo a Bárbara. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Nos quedó rota la estructura. No puedo ir de D a C, ¿sí? O sea, yo quiero lograr esto y no puedo porque la flecha va para el otro lado. Y además me queda esta flecha rota apuntando quién sabe dónde. En general, en una clase normal, presencial, empezaríamos a tener un debate, por ejemplo, que llegaría a que alguien proponga, bueno, tengamos dos referencias, una para adelante y otra para atrás, ¿sí? Eso es totalmente válido y lo voy a mencionar un poco más adelante. Existe esto que se llama una estructura doblemente enlazada y es válido. ¿Esta solución es correcta? Sí, lo es correcta y va a funcionar. Honestamente, no se los recomiendo porque es mantener actualizados todos estos punteros y no se olviden que A también va a tener un anterior y este va a tener que apuntar a null y no es gracioso. Y la verdad es que no hay ninguna razón para caer, porque vamos a ver otra implementación, para necesariamente tener esto. Supongo que no vamos a trabajar con esto doblemente enlazado porque es agregar el doble de complejidad en punteros y les puedo asegurar, no. Punteros parece fácil hasta que uno realmente se tiene que poner a codear y piensa que está todo andando y lo único que nos dice Valerie es segmentation fault, ¿sí? Y nos dice, no, está segmentation fault acá y ahí también y allá también. Y esta memoria que todavía no la pediste también estás haciendo segmentation fault ahí. Y uno se dice, ¿cómo sabe Valerie en eso? Pero seguro tiene razón. Entonces, acá, supongamos que no nos manejamos con esos dobles punteros, no nos queda otra que tener una referencia también al primero para poder iterar, hasta el nuevo último. ¿Sí? O sea, encontrarlo. Cuando yo lo encuentre, ahí decir, bueno, ok, listo. Ahora mi nuevo último es C. Eso va a ser ODN, es malo. ¿Sí? O sea, sea pila, que el desapilar sea ODN es malo, feo, caca. ¿Sí? Tiene que ser O de 1. Alguien puede ser que esté pensando, bueno, no, pero entonces en vez de quedarte con una referencia al último, quédate con la referencia al último, pero también al anteúltimo. Ok, buenísimo, me resuelve el primer desapilar, pero el segundo ya no me lo resuelve. Porque supongan que yo hago dos desapilar seguidos, ¿cómo consigo A, B? Estoy en la misma. ¿Sí?
si alguien me dice, bueno, nos guardamos un arreglo de todas las posiciones, volvimos a la implementación de antes y obviamente no tiene ningún sentido tener esta estructura en el SAA. Entonces, Martín. sí. Perdón. No, era una pregunta de, habrá que volver una o dos, porque era sobre las inserciones, porque sale con retraso, ¿viste? ¿No debería primero apuntar a el nuevo AJ y apuntar B al nuevo? Si quiere lo vemos bien sobre... Es lo mismo, que el nuevo apunte a J. Eso, a ver, no estoy escribiendo el código acá, ¿eh? O sea, tranquilamente eso se puede guardar, o sea, siempre hay que tener cuidado cuando uno hace estas operaciones de hacerlas o en el orden correcto o guardando en variables auxiliares otras referencias, ¿sí? O sea, ¿quién estaba preguntando eso? Robbie. ¿Cómo? Robbie Sprenger. Ok. Ay, me desperté muy mal hoy. Bueno, para Robbie, es correcto que eso también se puede hacer. O sea, primero asigno J, el siguiente a J y después cambio a dónde apunta B. O bien me guardo una variable a quien estaba apuntando antes B y actualizar punteros. Lo único que hay que tener cuidado es ser cuidadoso como muevo los punteros. Sea de una forma o de otra, cualquiera es correcta. Solamente hay que tener cuidado de no perder referencias por hacer eso. Entonces, la otra forma que tenemos es, ok, o sea, ya vieron que yo no metí inmediatamente este puntero al primero, porque al principio no lo necesitaba. O sea, los punteros tienen que aparecer por necesidad, no porque quiero meterlos. Es muy importante porque no hay que tener punteros de más. No está bueno, porque hay que mantenerlos. Entonces, otra forma es tener la estructura exactamente al revés. O sea, más allá de mi dibujo, que está literalmente al revés, o sea, D, C, B y A, podría estar en el otro sentido, es lo mismo. Mi idea va a ser que voy a tener una referencia al tope, fin. ¿Sí? Si yo ahora quiero desapilar, este último, o sea, este va a simplemente tener una referencia al siguiente, que es el anteúltimo. Chau. Y si yo ahora quiero apilar, obviamente el TDA tiene este puntero, ¿sí? O sea, esta flecha representa en este caso un puntero, por favor. Yo creo otro vagón con una E, por ejemplo, actualizo la referencia y ahora hago apuntar el primero, o sea, el tope al último. Todo lo que acabo de hacer es O de 1, porque fue de borrar un vagón, que fíjense que no hay ningún problema con que esto esté así. No es como en un vector donde, bueno, que haber espacios en blanco puede generar un problema. ¿Sí? Esto, crear un nuevo vagón, meterlo acá y hacer que apunte al primero, no es ningún problema. Y con esto ya está. Esto es todo de 1. Porque crear un nuevo vagón es O de 1, porque es una estructura, es un mini TDA. No es un TDA, perdón, no es un TDA, es una estructura auxiliar interna. ¿Sí? Entonces, con todo esto nos aseguramos que sea O de 1. Entonces, una pregunta que podría ser, ya que, mirá, esto no parece tan difícil. ¿Por qué les pedimos que la pila la tengan que hacer sobre arreglos, donde tienen que redimensionar y no sé qué miércoles más, y no la versión enlazada? La primera es por una razón pedagógica, así hacen la pila dinámica, o sea, formada con un arreglo dinámico, y la cola con una estructura enlazada, que ahora van a ver que van a ser más felices. La segunda es que no es tan fácil aprender a manejar punteros, memoria dinámica, cómo se maneja todo ahí, de repente, bueno, porque recuerden, todos estos nodos hay que liberarlos uno por uno. No es tan fácil. ¿Sí? Después, cuando ya están cancheros y qué sé yo, sí, es una pelotuda de manejar esto. Pero mientras tanto, no. Entonces, esto tiene que ver una cuestión también pedagógica de ir de a poco. ¿Sí? Entonces es como, ok, aprendan a manejar de vuelta memoria dinámica. Bien, qué sé yo, van a perder, van a romper todo, qué sé yo. Háganlo con una estructura que ya conocen, que es un arreglo. Después le agregamos meter cajones y qué sé yo. Y otra cosa con la que no me voy a meter demasiado es que en realidad, para la pila, no para la cola, para la pila es un poco más eficiente la versión en arreglos. Porque tiene que ver con una cuestión de que cómo se maneja a nivel memoria, a nivel hardware, estamos hablando, todo el tema de lo que se llama memoria caché,
Entonces, como vamos a estar usualmente manejándonos por las mismas posiciones de memoria, o sea, como saco y pongo del mismo lugar, es más eficiente trabajar con un arreglo que tiene todo contiguo en memoria. En cambio, la versión enlazada, como tiene todos lugares de un lugar diferente, el sistema operativo tiene que estar cargando cosas en memoria de otra forma y bueno, ahí es... No tiene nada que ver con la notación o esto, es ya yendo muy abajo. Y esto se ve o en estructura del computador para el caso de ingeniería y organización del computador para el caso de licenciatura. Para el caso de la cola no vale, incluso en la versión en arreglo, porque como de vuelta vamos a estar metiendo de un lado y sacando del otro, no vale esto que estoy diciendo, entonces no tiene esa ventaja. Esto lo menciono así, nada más para que no parezca que estamos pidiendo otra cosa. El caso del TDA cola sobre una estructura enlazada es mucho más intuitivo que el de la pila, tal vez. Simplemente tengo esto, yo ya sé que voy a tener una puntero al primero. Y fin, yo cada vez que quiera desencolar, ya tengo quién es el primero, ya tengo quién es el que tengo que destruir, y ya tengo una referencia al último, perdón, al último, tengo una referencia al anterior, perdón, al siguiente, tengo una referencia al siguiente, al nuevo primero, tengo una referencia al nuevo primero desde A. Entonces, esto, borrar a A es todo de 1 y que quede el TDA consistente. Y también voy a necesitar una referencia al último, porque si yo ahora quiero encolar, también quiero que sea O de 1. Con solo la referencia al primero, tengo el problema de que tengo que iterar toda la estructura. De vuelta, no pueden indexar en una estructura enlazada, no existe ese concepto. Entonces tengo que meterme sí o sí por toda esta estructura. Entonces va a ser necesario que nos guardemos este puntero al último para que encolar sea O de 1. Y eso es todo lo que necesitamos, porque si yo ahora quiero desencolar A de vuelta, simplemente borro y ya está. Si yo ahora quiero encolar a E, creo a E, hago que apunte de A al nuevo y listo, ya está. Y esto es todo el TDA cola. A nivel, obviamente con dibujitos. En código después está haciendo una segmentation fault, hasta que anda. Te comento un par de cosas por acá, Martín. Sí. Bueno, hace un rato Juan había comentado, creo que era cuando estábamos haciendo para buscar o para encontrar un elemento, decía, y si guardamos un puntero cada cierta cantidad, uno cada 10 elementos, por ejemplo, y con eso buscamos. No me gusta, pero, bueno, dice que es lo primero que se le ocurre. Yo le contesté previamente. No entendí. ¿Guardamos un puntero cada qué? ¿Cómo? Era cuando no teníamos el puntero al último, y creo que era ahí, y teníamos que recorrer, si es una cola, una estructura enlazada muy grande, tener como punteros cada n elementos. ¿Cada n? Yo le dije yo dije cada 10. No, él dice cada 10 y yo dijo que cada 10 K sale lineal. Sí. No cambia nada la complejidad y además no tengo ninguna forma, o sea, primero, si tenemos cada 10, tenemos que tener un arreglo con n sobre 10 elementos guardados. Entonces tenemos un arreglo ahí. Entonces, al pedo hicimos toda la estructura enlazada y hay que mantener ese arreglo. Hay que tener cuidado porque tiene punteros. Y a medida que vayamos desapilando y volviendo a apilar, hay que mantener que esa realmente sea cierto que tiene cada 10 elementos. Eso es un quilombo. Hay estructuras que hacen cosas por el estilo, obviamente están planteadas de otra forma, y vamos a ver algunas más adelante, que justamente tienen como un arreglo que tiene punteros en cada lugar y qué sé yo, pero se basan en otras premisas, como por ejemplo estar ordenado para saber para dónde moverse, y entonces que sí sea eficiente. Sí. Brian preguntaba, creo que breve porque lo van a ver en la práctica y depende de la API. En esta clase enseñarán a lanzar errores, por ejemplo, si pido desapilar, si la pila está vacía. Bueno, eso es lo que manda la función. Pero... Eso va a estar en el punto H, definido qué es lo que pasa. Sí, eso de vuelta, no existe lanzar errores en C. Existe una forma de informar, che, esto no está bien. Y bueno, está definido en el punto H, que es lo que tienen que hacer, igual seguramente cuando les tiren el enunciado, o lo van a decir, igual realmente está muy claro en el punto H qué es lo que pasa en ese caso. Camilo pregunta si las flechitas azules y rojas serían punteros o cómo se guardan esas referencias. A ver, cuando estábamos antes con un arreglo son índices, porque no necesito punteros para eso. Cuando estoy con una estructura enlazada son punteros. No me queda otra. O sea,
Yo en mi TDA, por ejemplo, voy a volver un poquito para atrás. Yo en mi TDA voy a tener que tener nodo T. Voy a tener que tener distintos punteros. Por ejemplo, al primero y otro al último, para el caso de la cola. Que es lo único que tengo, es lo único que necesito. Un puntero al primero y al último. Para el caso de la pila solamente necesito un puntero al tope. Y ya está. O último, como quieran llamarlo. Ya. El TDA, o sea, una cosa es la estructura del nodo, que siempre va a ser lo mismo. Va a tener dato, siguiente. Y otra cosa es la estructura del TDA. ¿Sí? Voy a seguir avanzando. Sí. A ver, esto Camilo. Sebastián pregunta, si necesito el último nodo del enlace para poder guardar la referencia, ¿tendría que recorrer todo el enlace desde el primer nodo para poder llegar al último? ¿Sería ODN eso? No, es una buena pregunta. La respuesta es, yo acá hice aparecer estos punteros mágicos, pero no es que aparecen de la magia, de la nada. No es que yo de repente tengo una estructura enlazada y digo, bueno, ahora quiero el último. Yo desde que tengo un solo elemento, ni siquiera, cuando tengo ninguno, yo ya tengo primero y último. Cuando creo el primero y último son lo mismo. Cuando creo el segundo, primero obviamente se mantiene en el mismo lugar y último se actualiza. Entonces, siempre se van a estar actualizando. Siempre voy a estar haciendo esto cuando estoy desencolando y siempre voy a hacer esto cuando esté encolando. Siempre voy a estar actualizando para asegurarme que todo sea O de uno. No es que yo en algún momento arbitrario voy a decidir, bueno, ahora quiero buscar cuál es el último. Yo todo el tiempo voy a tener, y me tengo que asegurar, y tengo que mantener actualizada la estructura para tener a mano el primero y el último. Siempre. Y eso lo voy a hacer cada vez que encole y cada vez que desencole. Y ese mantenerlo actualizado es también una operación de tiempo constante. Entonces, encolar es O de 1 porque es hacer 4 cosas que son O de 1. Un malloc, sí. Guardar un valor y asignar un puntero y actualizar un último. Sí, acá para mostrar la animación, esto es muevo un puntero, O de 1, porque acá tengo la referencia. ¿Sí? Libero, devuelvo el dato, todo de 1. Obviamente no, en código es un poquito más que eso, ¿sí? Porque hay algunos casos borde. También, ¿qué pasa cuando deje a la pila vacía? Tengo que tener cuidado. Perdón, la pila no, la cola vacía. Tiene sus casos borde, no es que... Y cuando encolo, creo el nuevo nodo, hago que no apunte y también apunto con el último. ¿Sí? De vuelta, hay casos borde, porque ¿qué pasa si la pila estaba vacía? Tengo que asegurarme de que el primero también apunte acá. ¿Sí? Hay casos borde, pero bueno, no son... la cola dentro de todos es fácil de manejarlos. Hernán pregunta, bueno, dice que internet se le cortaba cuando explicaban el por qué un puntero en el primer elemento de la cola. Es decir, la estructura de que el último apunta hacia el primero, ok, pero no puedo distinguir al primer elemento como el que tiene nodo siguiente nulo. O sea, ¿para qué hace falta tener a mano el primero? O sea, porque si yo quiero desencolar, y si quiero desencolar necesito tener a mano el primero, porque en la cola, recuerden, es FIFO, first in, first out. O sea, yo necesito tener rápido acceso a... Si yo no tengo rápido acceso, yo no puedo hacer esto. Rápido. Además, ni siquiera tengo forma de obtenerlo, o sea, ¿sí? Por cómo están las flechas. Pero bueno, o sea, si no tengo forma, y además, en el peor de los casos, no sé, supongamos que tendríamos, si tuviéramos las flechas también al revés, o sea, si tuviéramos la estructura doblemente enlazada, sería ODN, y yo no quiero que sea ODN, yo quiero que sea OD1, el desencolar. Entonces, para poder hacer esto en OD1 necesito tener referencia al primero, y necesito tener referencia al último para que esto sea rápido también. Porque yo pude acceder rápido a D para decirle, che, ahora tenés un nodo siguiente porque yo tenía la referencia. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Y una que la puedo responder yo brevemente. Dice, ¿los arreglos en su interior funcionan como una estructura enlazada? No, los arreglos son, al menos los arreglos de C, son memoria contigua en la computadora. Entonces, está garantizado que es contigua. Entonces, se puede usar un indexado o, en términos hardware, un direccionamiento muy rápido porque es todo contiguo. Mientras que el enlazado es justo lo contrario. Estás refiriéndote a cosas que no sabes de dónde están. Entonces, para navegar, es como si tú vas de casa en casa
tocando cada puerta uno detrás de otro, versus que cada puerta te dé un papelito con la siguiente dirección a la que tienes que ir y a lo mejor te cruzas la ciudad o estás 2 calles más abajo, ¿de acuerdo? Una cosa es rápida porque se está garantizado que está uno al lado del otro y el otro hay que navegar a la dirección donde te dicen. Sí, o sea, eso es una desventaja que tienen las estructuras enlazadas. La ventaja es que podemos poner algo en el medio y que no cueste nada. Y Camilo pregunta, entonces, si perder la referencia de A, ¿perderías todos los nodos siguientes menos el último? Sí, por cómo esté esta estructura así, sí. Si yo ahora de repente, supónganse que yo tengo la estructura así, esta es mi estructura, no tengo forma de volver a A. Eso significa, obviamente más allá de que esté roto, voy a perder memoria, empezando por ahí, porque ese vagón no lo voy a poder acceder nunca más y nunca lo voy a poder liberar. ¿Sí? Así que ahí es donde empiezan a aparecer esa memoria perdida por un montón de lados. Che, ¿dónde me olvidé de perder, de liberar un nodo? Y bueno, eran por estas cosas. Ya está, no tenemos más. No importa, igual bueno, sí. Sí que sí. Entonces, como conclusiones de todo esto. Número 1. Para Bárbara da lo mismo como está implementado el TDA. Las primitivas son exactamente las mismas y su complejidad tiene que ser la misma. Entonces, fíjense que ¿por qué no tiene sentido que exista pila a redimensionar? O sea, en la implementación por estructura enlazada no existe ni siquiera el concepto de redimensión. Y la pila es la misma, se comporta de la misma forma. Para Bárbara es lo mismo. ¿Sí? Entonces, no hay ninguna razón para que tenga una... O sea, ahí sería como pilas redimensionar. Y la pila diciendo, bueno, ¿y ahora qué hago? Bueno, no hago nada. Cuando una primitiva no hace nada porque queremos mantener, no sé, una API, no sé, una interfaz con otras implementaciones, hay algo que está muy mal implementado en algún lado. Y cuando uno llega con eso, de repente en el trabajo, no sé, uno agarra y dice, bueno, tengo que hacer ahora otra implementación de esto. Che, este método no va a hacer nada. Listo, ese método no está bien que exista, lo más seguro. Hay algún que otras, siempre hay excepciones, ¿sí? Pero a priori hay algo ahí que... segunda, justamente por esto, y por todo esto de la redimensión y todo lo demás, es muy importante darle bola al tema de abstracción. De vuelta, a Bárbara le da exactamente lo mismo. Es como, Alan, o sea, imagínense a Alan diciendo, bueno, esto lo implemento a arreglo enlazado, estructura dinámica y no sé qué, o sea, empieza a mezclar palabras y Bárbara ahí lo único que hace es se tapa los oídos y dice, yo voy a codear, voy a hacer mis cosas y voy a dejar que este tipo decida qué miércoles quiere hacer con su TDA, yo me voy a hacer todas mis otras cosas que tengo que estoy demasiado ocupado con mis cosas como para más estar escuchando sus razonamientos de por qué va a ser una estructura con arreglos y nodos y cosas por el estilo. ¿Sí? O sea, de vuelta también nos permite toda esa abstracción de trabajo. Entonces, es muy importante que si ustedes están del lado de Bárbara, o sea, por ejemplo, están en las pruebas y dicen, bueno, quiero agregar una prueba que pruebe, bueno, quiero ver pila capacidad, porque quiero ver si se redimensionó bien. No, ¿sí? Recuerden esto, si ustedes de repente van a un examen y dicen, bueno, no me importa, voy a hacer pila cantidad porque no me importa nada, se van a comer un 2. O bueno, ese ejercicio va a estar mal. O sea, pueden hacer todo el resto bien, que si hacen eso, todo el ejercicio va a estar mal. Se los estamos advirtiendo ahora. O sea, realmente es un criterio que siempre está. Nosotros después les vamos a mencionar un poco los criterios post-rendir, cuando estemos entregando las notas. Uno de los criterios básicos es accede a estructura interna, listo, ejercicio que está mal. Si estamos del lado de Bárbara, si estamos del lado de Alan, está perfecto. Está bien que sea así. Eso, perdón que interrumpa, porque, o sea, en un parcial y hay un ejercicio de codear, la palabra absolutamente más importante que tienen que leer lo primero de todo es función o primitiva. Distinguir entre las dos, porque... Que no somos guachos, o sea, se lo ponemos en itálica, negrita o alguna cosa así, o sea, no es que vamos y decimos, bueno, listo, a ver si hay algún despistado, o sea, se lo ponemos negrita, itálica, subrayado, qué sé yo. Si ahora, después, ustedes deciden pasar por alto eso, cosa de ustedes. O sea, nos duele, pero es que los criterios de corrección siempre empiezan así, acceder a un miembro de la
el TDA en una función, ese ejercicio, ya está. Y por eso lo avisamos y lo avisamos para que sea una cosa de la que jamás se olvide. Bueno, este va a ser otro TDA que vamos a ver. Un TDA vector difícilmente se implemente de forma enlazada porque una utilidad muy útil del TDA vector, el real, va a ser, puedo acceder, indexar a cualquier posición. Entonces, para que tenga sentido vamos a tener que hacerlo dinámico, no va a ser enlazado, ¿sí? Sobre arreglos. La contraparte va a ser la lista enlazada, ¿sí? Que va a ser una lista que va a ser, muchas veces decimos que es como una cola de unidades, básicamente está hecha con nodos. Puedo insertar al inicio y al final, en node 1, o sea, vamos a tener que tener una referencia al inicio y al final. También en el medio. Bueno, y también podemos insertar en cualquier otra parte usando una estructura adicional, que siempre vienen, como que muchos TDAs vienen con su iterador, ¿sí? Es un TDA auxiliar que depende de la estructura de lo que está iterando. Por ejemplo, o sea, no es un iterador que itera cualquier cosa. Iterador de lista enlazada es una estructura auxiliar que nos viene con la lista, o sea, Alan nos implementa la lista y nos implementa el iterador, las dos cosas. No es que hay uno y uno, es siempre el mismo Alan ahí, porque el iterador depende de la estructura interna para saber cómo iterar por dentro. Entonces se le da a Bárbara esa estructura y le dice, mira, si vos querés recorrer la estructura, o sea, si vos querés recorrer los elementos que vos guardaste, toma, acá tenés otro TDA, ¿sí? Y Bárbara va y lo recorre con eso. Estos iteradores van a empezar a usar desde la lista, no desde pila y cola, porque en pila y cola no tiene ningún sentido recorrer, no hay ninguna razón. ¿Por qué querríamos recorrer si queremos nada más ver el último o el primero? Depende del caso. Entonces, esto lo van a ver con muchísimo más detalle, con todas las implicancias que tiene este TDA sobre la lista, más que nada con cómo hacer también para poder modificarla incluso. Y después en otros TDAs más van a también tener la posibilidad de iterar, siempre y cuando tenga sentido. Sí. Igual ya casi por terminar, ¿eh? Si me bancas un segundito así. Sí, por eso. Otros tipos de listas que se pueden ver, no las vamos a dar viendo demasiado detalle en la materia, y si pueden hacer la lista simplemente enlazada, deberían poder hacer cualquiera de estas. Una puede ser la doblemente enlazada, o sea que los nodos tengan referencias hacia atrás también, tienen al siguiente y al anterior. Eso permite que borrar último, por ejemplo, sea OD1, cosa que no nos pasaría con la lista simplemente enlazada. Una lista circular, además, en el caso de la lista simplemente enlazada, doblemente enlazada, podemos iterar para adelante y para atrás. Una lista circular sería una lista donde una vez que termino vuelvo a empezar. O sea, el iterador sigue. Es la única diferencia. Sigue y sigue y sigue y sigue. Yo en un momento dije, esto seguro no tiene ni... O sea, una forma fácil es, por ejemplo, cuando yo quiero ir rotando, por ejemplo, servidores. Quiero que primero vaya la carga a este servidor, después al segundo, después al tercero, después al primero de vuelta, segundo, tercero, primero, segundo, tercero. Eso es como una utilidad bastante simple. A mí me pasó de decir, ni en pedo tengo que implementar esto nunca en mi vida. Me pasó que lo tuve que implementar el año pasado, con una situación que pasaba, que no es tan simple como una lista, pero básicamente tuve que implementar una estructura enlazada, circular y doblemente enlazada por un montón de razones que no vienen al caso. Ese código es medio fulero, pero no quedaba otra, es como era eso o que no andara. Y otra cosa que podemos tener es una lista ordenada, o sea que nos aseguremos de que esto se mantenga ordenado. Ahora, ¿qué pasa? Si nosotros decimos el TDA lista ordenada, digamos, tenemos un detalle. Si yo quiero mantener ordenado, esto va a seguir siendo ODN. Porque si bien no tengo el ODN de mover todos los elementos para algún lado, porque en una estructura enlazada no lo necesito, tengo el ODN de buscar en esa estructura dónde corresponde que vaya el nuevo elemento. Entonces no gané nada de tenerlo enlazado. Y no puedo decidir yo poner los elementos en cualquier lado. No tengo ninguna ventaja de hacerlo enlazado, y además tengo una contra. En una estructura enlazada no puedo hacer búsqueda binaria porque no puedo decir, bueno, voy a la mitad en O de 1.
No puedo ir y decir indexo en la mitad. Entonces, ahí ya me comí ese O de 1 no es cierto. Entonces, en ese caso, si nosotros vamos a mantener esta estructura ordenada internamente, lo vamos a implementar con un arreglo. Lo cual es medio raro, pero es así. ¿Sí? Esto es para que más o menos lo tengan en vista. No vamos a... Lo estoy mencionando para que no pierdan tiempo en la práctica mencionando estas cosas. Yo ya terminé, así que Dato, si queda alguna pregunta. Bueno, tenemos una técnica y otra administrativa. Sí. La técnica era, antes de finalizar, Brian pregunta, ¿podrías explicar otra vez por qué los structs se pasan por punteros? Y si es solo para no hacer copias y así no llenar el stack. Yo le di una respuesta breve hablando de punteros opacos, pero le dejo para que... Porque lo que sucede es lo siguiente. ¿Sí? Seguramente tu respuesta fue mucho más técnica de la que yo voy a dar. Lo que pasa es lo siguiente. Algo que me gustaría también que ahora les voy a hacer la pregunta para que piensen ustedes y les voy a dejar 5 segundos nada más para decir yo la respuesta. Pero supongan, el struct, la definición del struct, ya quedamos que vive en el punto C, ¿sí? Supongamos la pila, ¿sí? Vive en el punto C de Alan. Por ende, Bárbara no tiene acceso, no sabe cómo es. Entonces, Bárbara no puede decir yo tengo un pila-t. No puede, porque si dice yo tengo un pila-t, el compilador de ese lado, primero porque tendría acceso a los campos, cosa que no le estamos dando permiso. Y segundo porque el compilador mismo no sabe. Dice, ok, yo nada más sé que existe el tipo, pero no sé qué hay acá. No sé cuánto espacio dejarte en el stack para esto. Como no sé cuánto espacio, le tenés que dar algo de tamaño fijo. O sea, el compilador te va a decir, che, mira, el tipo de datos está incompleto. Dame las cosas que necesito o no sé, aprende a programar. Entonces, Bárbara obviamente va a decir, ok, no puedo programar con pila-t porque ni compila. Necesita sí o sí trabajar con punteros porque los punteros son de tamaño fijo. Siempre, en cada computadora puede ser diferente, pero dentro de la misma, siempre lo mismo, no importa el puntero a qué. Entonces ahí el compilador dice, ok, esto es un puntero a algo, a un tipo que alguien sabe que existe. Buenísimo. Cuando estamos del lado de Alan, podemos desreferenciar. Eso significa puedo usar el asterisco para desreferenciar o bien el operador flechita. Ahí sí puedo, porque ahí, cuando desreferencio, sé cuánto tamaño está ocupando. ¿Sí? Entonces, es por eso que tenemos que... Alan le tiene que devolver un puntero a la pila primero, más porque además todo esto vive en memoria dinámica. Pero bueno, también es una consecuencia de esto otro. Entonces, Alan nos devuelve un puntero a la pila y nosotros tenemos que pasar por todos lados punteros. No queda otra, porque necesitamos que justamente esto que menciona Dato como que sea opaco. Probablemente Dato lo haya usado de una forma un poco más técnica, pero es eso. Y sí. La otra... ahora tenemos 2 preguntas administrativas. Sí. ¿Cuál es el TP que puede ser realizado en otro lenguaje distinto? Es el TP3, es el último y es grupal. Solo ese. El último de la cursada y es grupal. La pregunta que hiciste al principio, yo dije que la dejábamos para el final. Leí en algún lado que había algunas cátedras tomando exámenes virtualmente. ¿Cambió la postura de la facultad? La verdad es que no puedo responder porque a mí no me informaron nada. Solamente sé que se está discutiendo el tema. No hay ninguna... O sea, la facultad supuestamente a mí me informó que yo hasta ni siquiera debería andar diciendo fechas de exámenes. La realidad es que a mi entender, el 1 de junio no vamos a volver a la facultad, nosotros seguro que no. Nosotros, me refiero a nosotros, algoritmos y programación 2, porque puede ser que si las condiciones están dadas para principios de junio, aquellos que sí o sí tienen que volver porque los trabajos prácticos, porque los laboratorios, no sé qué, tal vez se les abre la posibilidad a ellos. Pero yo asumo, la verdad es que no creo, estoy nada más esperando que la facultad de algún tipo de comunicado un poco más oficial que el yo creo que. Así que por ahora, obviamente nosotros estamos preparándonos para esa circunstancia, casi asumiendo que va a pasar. A priori no se va a cambiar la fecha de examen, porque además el hecho de que se posponga a volver a clases no significa que se vaya a posponer 2 semanas nada más, sino que puede ser indefinido. Así que no nos conviene tampoco andar pateando la fecha del examen. Así que y cuando tengamos bien definido cómo va a ser y toda la zaraza, les vamos a comunicar bien a ustedes todo lo que corresponda.
igual ahora leyendo la pregunta me he dado cuenta, dice, algunas cátedras están tomando exámenes virtualmente. No sé si se referían a FIUBA o al futuro, pero bueno, Jorge nos estaba mandando que salgamos. Cortamos. Sí, nos pueden hablar Volvemos, luego. bueno, vuelven en 5 minutos para la práctica. Así que 19:07. ¿Parar la grabación? Sí. Y corto.